Hoy nos vamos a sumergir en un campo que es fascinante y que no para de evolucionar, el diagnóstico genético de la corea. Vamos a explorar juntos las herramientas más actuales para descifrar este complejo y a veces abrumador desafío neurológico. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, este es nuestro mapa para la sesión de hoy. Empezaremos con los fundamentos, el contexto clínico, para luego meternos de lleno en las claves del diagnóstico diferencial y los hallazgos en neuroimagen que, créanme, son reveladores. Después, profundizaremos en el enorme espectro de las coreas genéticas y cerraremos con un algoritmo diagnóstico diseñado para aplicarse directamente en la práctica clínica. Muy bien, entremos en materia. Vamos a comenzar sentando las bases. Una introducción necesaria al contexto clínico para entender bien la magnitud del desafío diagnóstico que estos trastornos realmente representan. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos coreas hereditarias? Pues hablamos de un grupo bastante diverso de trastornos monogénicos, donde el movimiento coreico es el protagonista. Si nos vamos a la fisiopatología, todo surge de mutaciones genéticas que terminan por alterar los circuitos de los ganglios basales, específicamente el caudado y el pitamen, que son estructuras críticas, no solo para el movimiento, sino también para la cognición y el comportamiento. Y miren, esta cita del artículo de Pérez Pérez lo resume a la perfección. El diagnóstico diferencial es verdaderamente complejo. Pero aquí viene lo importante. Una de las pistas más valiosas que tenemos es el patrón temporal de inicio. ¿Fue agudo, subagudo o más bien crónico? La respuesta a esta pregunta, que parece tan simple, es la primera bifurcación crítica en nuestro árbol de decisiones. Orienta todo el proceso diagnóstico desde el primer instante. Ahora vamos a profundizar un poco más. En esta sección, la idea es desglosar esas claves para el diagnóstico diferencial. Aprenderemos a identificar esos patrones clínicos que a veces son muy sutiles, y también esas banderas rojas que nos van a guiar hacia el diagnóstico correcto. Lo que es realmente interesante en esta tabla es el contraste tan marcado. Fíjense, las coreas hereditarias típicamente tienen un inicio crónico y avanzan muy lentamente, con una distribución generalizada. En cambio, las causas adquiridas, como las vasculares o autoinmunes, suelen ser un golpe. Se presentan de forma aguda o subaguda y, muy a menudo, afectan a un solo hemicuerpo, como en la hemicorea. Esta distinción inicial es, de verdad, crucial. Nos permite enfocar la sospecha hacia etiologías genéticas o, por otro lado, iniciar una búsqueda de causas secundarias que podrían ser urgentes. El punto central aquí es que la semiología fina es la que nos orienta. Una corea frontal casi nos grita enfermedad de Huntington. Una distonía orobucolingual, por otro lado, nos hace pensar inmediatamente en neuroacantocitosis. La presencia de ataxia prominente nos guía directamente hacia ataxias espinocerebelosas como la SCA17 o la DRPLA. Y algo muy importante, la coexistencia de signos de motoneurona superior e inferior es altamente sugestiva de una expansión en C9orf72. Pasemos ahora a la evidencia visual. Y es que la neuroimagen no es solo una herramienta para confirmar algo. Es una ventana directa, una mirada a la patología cerebral que nos permite no solo corroborar, sino también refinar nuestras sospechas clínicas. Y esto ilustra un punto clave de manera brillante. Observemos la atrofia del núcleo caudado. A la izquierda vemos a un paciente con enfermedad de Huntington. A la derecha, a uno con neuroacantocitosis. Aunque la atrofia del caudado es un hallazgo compartido, casi un sello distintivo de ambas, es el contexto clínico y los otros datos paraclínicos los que son absolutamente esenciales para poder diferenciarlas. Aquí estamos viendo un caso de ataxia espinocerebelosa tipo 17. Noten la marcada atrofia cerebelosa, claro, pero también la atrofia del caudado y un hallazgo mucho más específico, el signo del putaminal RIM. Ese rívete hiperintenso en la periferia del putamen en secuencias FLAIR. Es un hallazgo altamente específico que nos orienta y con mucha fuerza hacia esta entidad en particular. Ahora, en la atrofia dentato-rubro pálido-luisiana o DRPLA, el patrón cambia. Lo que se observa es una atrofia pontocerebelosa muy significativa, que se ve clarísima en el corte sagital, junto con esas hiperintensidades difusas en la sustancia blanca periventricular. Este es un hallazgo muy característico de esta enfermedad. El patrón de la atrofia cortical también es un diferenciador potentísimo. Las expansiones en el gen C9orf72, que son la causa más común de fenocopias de Huntington, se asocian a una atrofia que es predominantemente frontotemporal. Pero en cambio, en la enfermedad de Huntington-like tipo 2, la atrofia tiene una clara predilección por la región occipital. Esta topografía de la atrofia es, sin duda, una pista radiológica de un valor diferencial enorme. Muy bien, con estas bases, tanto clínicas como de imagen, ya estamos listos para adentrarnos en el verdadero espectro de las coreas genéticas. Vamos a ir desde la más común, la enfermedad de Huntington, hasta sus complejas y a veces confusas fenocopias.
Esta tabla nos da un resumen fantástico de las principales fenocopias de Huntington. Por ejemplo, C9OR72 se asocia con demencia frontotemporal y ELA. La SCA17 y la DRPLA, como ya vimos, se caracterizan por una ataxia muy prominente. Y la HDL2, que es más frecuente en personas con ascendencia africana, presenta parkinsonismo y distonía, con esa atrofia occipital que ya mencionamos. Y dentro de las neuroacantocitosis, es vital hacer esta diferenciación. Por un lado, la coreacantocitosis, que es autosómica recesiva y se presenta con esa distonía de alimentación y conductas de automutilación. Y por otro, el síndrome de McLeod, que está ligado al X y se caracteriza por una miocardiopatía que puede afectar hasta el 70% de los pacientes. Y solo para poner todo en perspectiva, la prevalencia de la enfermedad de Huntington en poblaciones de ascendencia europea es de unos 5 a 12 casos por cada 100.000 personas. Esto la consolida por mucho como la causa más frecuente de corea hereditaria. La edad de inicio, otra pista fundamental. Mientras que las coreas hereditarias benignas debutan en la infancia, la enfermedad de Huntington y sus principales fenocopias como DRPL y SCA17 lo hacen típicamente entre los 30 y 50 años. El síndrome de McLeod suele ser más tardío, y las expansiones en C9OF72 se manifiestan por lo general después de los 55 años. Llegamos al punto de unir todas las piezas del rompecabezas. Esta sección final consolida todo lo que hemos visto en un algoritmo diagnóstico, una guía práctica escalonada lista para aplicar en la clínica diaria. El abordaje tiene que ser escalonado, tiene que ser lógico. Ante una corea de inicio en el adulto sin pistas claras, el primerísimo paso es analizar el gen HTT. Si resulta negativo, entonces procedemos a un panel dirigido buscando las expansiones de repetición más frecuentes. Si este también es negativo, la secuenciación de exoma o, incluso, de genoma completo se convierte en la siguiente herramienta. Esto es lo que nos abre la puerta a diagnósticos en casos que antes simplemente quedaban sin resolver. Y para concluir, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. ¿Cómo podemos integrar sistemáticamente todos estos hallazgos clínicos de neuroimagen y genéticos en la práctica diaria? El objetivo final es acortar esa odisea diagnóstica que viven los pacientes y poder ofrecer un consejo genético que sea preciso y sobre todo oportuno. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas que han sido la base para esta revisión. Los artículos clave para esta síntesis han sido principalmente Update on Genetic Korea de Pérez Pérez y colaboradores, y también Korea, An Update on Genetics de Jean-Marc Burgunder. Este material educativo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.